decimos, bueno, basta, cuénteme cómo está usted, cómo está su situación económica. Está pasando algo llamativo en algunos sectores sociales. Los sectores de clase media para arriba, en los últimos años de Cristina decían, lo que pasa afuera es todo un lío. Un desastre, está todo mal, todos se pelean. ¿Y cómo está usted? Yo estoy bien. Cristina se fue con 45% de la gente diciendo, mi economía está bien. Veo por los medios que es todo un desastre, yo estoy bien. Ahora pasa un poco al revés. La gente piensa que va a ir mejor, dice, la actualidad es mala, pero su situación económica personal vino deteriorándose. Como también se fue deteriorando la cantidad de gente que dice que le cuesta llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, si ven el gráfico de la derecha abajo, lo que predomina es el optimismo. No estoy tan bien, o no estoy tan bien como en otros momentos. Pero fíjense que está casi en récord histórico la gente que dice voy a mejorar. Algunos indicadores de consumo, que ahí sí estamos viendo algunas mejoras. El índice de confianza del consumidor es el primero que tienen, pero fíjense, no tengo acá para marcarles. El gráfico de arriba a la derecha es una pregunta importante que le preguntamos a la gente si piensa que es un buen momento para hacer compras. Y es un gráfico que tenemos del 2001. Fíjense, en los últimos años, en el 2014, la caída monumental que hubo con la devaluación del 2014, la fuerte recuperación del 2015, la caída con el ajuste, aumento de las tarifas de los primeros meses de Mauricio Macri, una recuperación muy incipiente que se ve desde mitad del año pasado hasta febrero, y en febrero una mala política, ¡pum!, 6 meses para atrás. Eso fue precios transparentes. Eso fue febrero y a partir de ahí volvió la recuperación, pero fíjense que todavía no volvimos al nivel que la gente nos decía previo al enchastre que hicieron con el tema de los precios y las cuotas. Y abajo tenemos dos indicadores de consumo, que no son indicadores los robustos que pueden ser los indicadores oficiales de las cámaras, pero que los tenemos instantáneamente. Mes a mes le preguntamos a la gente el último mes qué tipo de compras hizo, y fíjense que la compra de electrodomésticos, la línea roja es la variación interanual, se ve claramente, más allá de las varianzas que tiene por los márgenes de errores de la encuesta, las variaciones interanuales tienen una lógica muy grande en los años de crecimiento y recuperación, de caída y de recuperación. Fíjense la enorme caída, esa pendiente profunda que tienen en los primeros 6 meses del gobierno de Mauricio Macri, y este mes que pasó fue la primera variación interanual positiva en compras de electrodomésticos que tenemos registradas desde que llegó Macri. Son promedios móviles de 2 periodos. Y la compra de calzado vestimenta todavía no llegó a estar por arriba, pero viene recuperando. Así que, para resumir, yo veo un gobierno que hasta ahora, dado las limitaciones económicas y políticas que recibió, ha podido maniobrar relativamente exitosamente, relativamente bien, y ha podido generar transformaciones muy importantes. Obviamente cometió errores de distintas índoles, algunos políticos, otros económicos, etcétera, etcétera, pero cuando uno toma en cuenta cómo estaba el país, las limitaciones económicas o las bombas económicas que habían quedado, más las restricciones y las debilidades políticas y los pocos márgenes de maniobra que el gobierno tiene, yo creo que el gobierno se ha movido exitosamente bien por un sendero muy angosto. Creo que estamos en la dirección correcta, posiblemente moviéndonos a cámara lenta. Creo que ese sendero sigue abierto y disponible para el gobierno con algunos peligros. Posiblemente los más importantes, si la economía no reactiva, la paciencia de la gente tarde o temprano se va a agotar. Si llega a haber casos y denuncias o escándalos de corrupción, los votantes que apoyan a este gobierno son muy poco tolerantes a eso. Si llega a haber fracturas dentro del gobierno o peleas internas, puede ser un problema. Y si Cristina Kirchner llegara a ganar la elección, también podría generar algún tipo de debilitamiento y que ese sendero angosto por el que el gobierno va caminando se haga aún más angosto. No por el hecho de que si Cristina Kirchner llegara a ganar en la provincia de Buenos Aires, aumentara sus chances de ser presidenta. Después viene Julio Bárbaro y supongo que nos va a poder explicar mucho más de eso. Yo creo que aunque Cristina Kirchner llegara a ganar la provincia de Buenos Aires, sus chances de
poder volver al poder son muy, muy, muy bajas y básicamente dependen de que haya una crisis económica tan grande que muchísima gente más diga, bueno, ¿saben qué? Al final con Cristina Kirchner estábamos mejor. Pero incluso en esa situación yo creo que la gente va a optar por un peronismo alternativo a volver a Cristina Kirchner. Pero lo que me preocupa de una potencial victoria de Cristina Kirchner es el impacto que puede generar en el humor social y en el humor de los inversores. Profecía autocumplida. Si todo el mundo piensa que esto va a ir mal, esto va a ir mal. Entonces, esos son los riesgos que veo. Si el gobierno logra a fin de año tener una economía como pareciera que se va a dar, ya en crecimiento más significativo, si el gobierno logra para fin de año tener una inflación controlada como parece que se va a dar ya con números de inflaciones mensuales que empiecen con 1 y no con 2, y si el gobierno logra para fin de año algo que también parece bastante posible, que es tener un buen resultado electoral, yo creo que el sendero se le abre, las posibilidades se le abren y posiblemente nos encamine a tener una posibilidad de un 2019 con altas posibilidades de mantenerse en el poder. Muchas gracias. Gracias. Va a completar este panel ahora en el escenario internacional el doctor Andrés Cisneros. Buenas tardes. Agradezco mucho a IEF haberme vuelto a invitar, sobre todo en el año que cumple medio siglo. Es bueno iniciar estas exposiciones con una buena noticia. Atento que estamos bastante cortos de tiempo, he podado la tercera parte de lo que tenía para decirles. Cuando me invitaron, yo le advertí a IAEF que la economía no es mi campo. Fue un acto de defensa personal, pero insistieron. De manera que lo que yo puedo volcarles acá es la experiencia de política exterior en el aspecto político estratégico, sobre todo a partir de la experiencia de toda la vida y especialmente de 8 años y 11 meses con Guido Di Tella en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La hipótesis es que un factor importantísimo que no se toma en cuenta en estos días sobre la crisis en Occidente y la situación del mundo es que vivimos un gran cuestionamiento a las soberanías nacionales. Pero ese cuestionamiento no viene desde las grandes potencias, sino internamente. En Occidente, muchas de las soberanías nacionales están puestas en cuestión sobre el peso, el valor y el mantenimiento del sistema institucional, a favor de un crecimiento muy grande del populismo. Populismo que no nace solamente en países subdesarrollados o latinoamericanos, sino también en varios países de Europa y a su manera con el señor Trump en Estados Unidos. Cuando terminó la Guerra Fría, nos dejó dos cosas: la unipolaridad y la globalización. La unipolaridad duró muy poco, por ejemplo, más o menos hasta las Torres Gemelas, y a partir del cual Estados Unidos comienza a perder hegemonía. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, el mundo estuvo acostumbrado a que los países no eran realmente soberanos. En la Segunda Guerra, uno estaba con el eje o estaba con los aliados y tenía cierta disciplina respecto a las grandes potencias que manejaban esos dos grupos. Después, en la Guerra Fría, uno estaba con el mundo libre o con el mundo proletario. Y desde Moscú o desde Washington, realmente las soberanías nacionales estaban bastante limitadas. Cuando terminó la Guerra Fría, un montón de estados aparecieron. Aparecieron estados nuevos, debido sobre todo a la política de descolonización que se estableció a partir de Naciones Unidas. Al fundarse Naciones Unidas en el año 45, había 51 miembros.
Hoy hay 194. La FIFA tiene 209. Supongo que eso habrá estado grondona. Bueno. O sea que aparecieron 143 nuevos países en 10 años. Y esos 143 tipos querían ejercer su soberanía. Y como ya no existía una división entre mundo libre y mundo proletario, las grandes potencias no ponían tanto el pie encima. Entonces hubo un florecimiento, como un Big Bang, de soberanías nacionales, sobre todo en Asia y África, que es donde nacieron los nuevos países. ¿Y el mundo cómo estaba? Estados Unidos quedó como la potencia militar más grande de la historia de la humanidad. El año pasado tenía un presupuesto de 600.000 millones de dólares, que es mucho más que el PBI argentino. China, el segundo, tenía 140.000, nada más. Rusia, 70.000, y Argentina, 2.200 millones. Pero desde el punto de vista del soft power, del mensaje, desde el punto de vista del mensaje ideológico, el triunfo de la democracia y el capitalismo también le dieron a Washington un liderazgo. No solo el hard power, también el soft power. Tenía entonces las dos herramientas del poder. Ya vemos recién que el mundo se caracterizaba porque había una explosión centrífuga de nuevos países que querían ser libres, ser independientes. Estas fuerzas centrífugas se encontraron de pronto con otra fuerza contraria, como una antitormenta, que tendió a la unificación de los países, a obligarlos a concertarse. Esa fue la globalización. La globalización aparecía como una fuerza que tendía a concentrarnos, a la formación de nuevos entendimientos supranacionales y a la concertación y o unificación de los mercados. De manera que por el lado político los países querían recuperar su autonomía soberana y del lado económico la globalización los iba forzando a hacer entendimientos supranacionales. El caso más evidente es de la Unión Europea, que ustedes conocen. También estuvo la ASEAN, la Unión Africana, y entre nosotros el Grupo Andino, el Mercosur, que nos toca. Después apareció la Alianza del Pacífico, después el TPP, que ahora ha pateado Trump, y también un proyecto de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que aparentemente Trump también va a congelar. De manera que la tendencia a esa unificación económica, a esa concertación económica, a la globalización, de nuevo puso en cuestión la soberanía política individual de cada nación. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre este predominio de globalización respecto a lo que pasaba en la Guerra Fría y compañía? En la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los países veían mermada su soberanía y no progresaban económicamente. La paradoja de la globalización es que, en efecto, la soberanía política de los estados está siendo severamente cuestionada, pero los estados se hacen ricos. Desde el aspecto económico, los estados han crecido muchísimo, aunque en el aspecto político sus soberanías se encuentran limitadas. Y como la capacidad económica es el presupuesto esencial de cualquier desarrollo, la mitad del planeta se encontró con este fenómeno, en que la soberanía política era disminuida, pero la económica le fortalecía la base misma de cualquier crecimiento. De manera que nos encontramos con un mundo que tiende a concertaciones económicas supranacionales como nunca había visto, pero con una gran fragmentación de las soberanías políticas de los estados. Para sorpresa de mucha gente, la globalización no hizo más ricos a los más ricos. Todos los estudios indican que los países que más aprovecharon la globalización son los que se llaman emergentes. Y los países que ya eran ricos se enriquecieron, pero no en una proporción semejante.
La estrella de este proceso fue la China. Ahora, esta visión por la positiva de la globalización tendría que decirnos que debió traer calma y paz al mundo, cosa que no ha ocurrido. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Pero una de las cosas que yo creo que pasaron es que no supimos, en el aspecto político, no supimos qué hacer con ese enorme crecimiento económico tan abrupto. Si ustedes miran lo que pasó en la votación del Brexit o en la elección de Trump, van a ver que lo que fue decisivo fue el peso electoral de los sectores que estaban en contra de la globalización. Aquellos habitantes de Gran Bretaña o de Estados Unidos que eran menos alcanzados por los beneficios de la nueva riqueza. El centro de Estados Unidos, el centro de Gran Bretaña. Aquellos que veían los costos de la globalización, pero no muchos de sus beneficios. Y se levantaron contra eso. Es una suerte que Macron haya ganado en Francia y que probablemente Merkel sea reelegida. Y lo mismo en Austria. Pero para los analistas políticos europeos hay un dato alarmante. La señora Le Pen perdió las elecciones, pero con un mensaje populista antisistema y antiglobalización sacó el porcentaje más alto que su partido ha tenido en toda la historia. Hay un crecimiento del populismo antisistema. Es el entero sistema político que está en cuestión y en países muy desarrollados. Entendemos al populismo en general como un desafío al sistema político liberal tradicional representativo que es clásico en Occidente. En todos los casos, el populismo es viejísimo, empieza con Julio César, el cesarismo. Y siempre la propuesta es la misma: eliminar o ignorar las instituciones intermedias, las políticas tradicionales, y entregar todo el poder a una minoría o a un líder iluminado.